11 de la mañana, 34 minutos. A las 5 de la tarde en la explanada de la legislatura en la ciudad de Santa Fe, y en relación a la entrevista que hoy hacíamos con el convencional constituyente Joaquín Blanco, vamos a vivir un momento histórico, porque realmente lo va a ser, porque en este país ocurre de todo, pero no podemos soslayar, digamos, que efectivamente estaremos ante un acontecimiento que marca la introducción de una nueva constitución en la provincia de Santa Fe. La última fue en 1962, ¿no? Bueno, y vamos a charlar en torno a todo esto con Miguel de Marco, un querido amigo, historiador, presidente de la Academia Nacional de Historia, dando la pauta de la importancia de lo que viene y lo que efectivamente en su momento fue la Carta Magna anterior. Miguel, querido, ¿cómo te va? Lucas Amerizó. Hola Lucas, ¿qué tal? Un gusto hablar con usted. Igualmente, Miguelito, gracias por estar allí. No, por favor. Bueno, vamos a de alguna manera justificar o entender los factores que empujaron a aquella Carta Magna de 1962, qué momentos se veían en la Argentina, por qué los fueros a los senadores, lo que significó en ese momento. Bueno, explícanos un poquito. Bueno, fundamentalmente el proceso evolutivo constitucional de Santa Fe fue bastante lento. Te aclaro que escucho con una especie Ahora lo de eco corregimos, que me vamos a tratar de corregirlo, así no tener rebote para poder Sí, dialogar muy con fuerte nosotros. A ver, ahora. A ver ahora si lo podemos intentar, Miguel. Te escuchamos. Bueno, no, lo que te decía es que a diferencia de otras provincias, la de Santa Fe, el tema de la reforma constitucional siempre fue sumamente trascendente, porque la que se gestó en el siglo XIX era bastante conflictiva, en el sentido que centraba mucho el poder en la ciudad de Santa Fe, mirada de la ciudad de Santa Fe, pero después, con el paso del tiempo, había necesidades imperiosas, que la provincia necesitaba modernizarse, actualizarse, y esto se hizo de manera muy lenta. La reforma constitucional de 1921 al final no se pudo implementar, después la reforma constitucional de 1940, llegó la de 1962 en un clima bastante difícil, y yo pienso que la que actualmente... En ese momento, Miguel, corregime, pero digamos, todavía había funcionamiento de la legislatura en la provincia de Santa Fe, pero había intervención militar a nivel nacional. Sí, el proceso institucional fue igual que en la Argentina, un periodo de grandes rupturas, es decir, lo que nos faltó fue estabilidad institucional como para avanzar en una dirección firme. En el caso de la provincia de Santa Fe, al igual de lo que ocurrió en la Nación, nos costó tener, por ejemplo, continuidad de gobernaciones de similar orientación política, o por lo pronto que se pusieran de acuerdo con lineamientos claves para políticas de Estado sostenible en el tiempo. Esto es muy evidente, y por eso es de destacar que cuando llega Silvestre Beni a la gobernación en 1958, producto también de la llegada al poder a nivel nacional de Arturo Frondizi, en un clima muy complejo, también decide acelerar la modernización constitucional de la provincia de Santa Fe e impulsa la reforma de la Constitución. Bien, ahí lo de los fueros a los senadores, perdón, Miguel, digamos, el tema del fuero a los senadores se explica por el tema de la proscripción del peronismo y la persecución, ¿no? No sé si me alcanzaste a escuchar. Nuestra ha sido una historia de gran intolerancia política con el opositor. Esto se vio en el siglo XIX, persiguiendo siempre a aquel que pensaba distinto. Después, con el surgimiento de los partidos populares, esto también se va a manifestar. Y en la época del peronismo, hay que tener en cuenta que después que cae Perón por un golpe de Estado en el 55, el partido peronista va a ser proscripto, ¿no? Entonces, durante el proceso que va entre 1858 y 1962, que se reforma la Constitución provincial, el peronismo tenía muy poca participación en el poder. Hasta que justamente se empieza a resquebrajar esta situación, y Frondizi, que había llegado al poder gracias a un acuerdo con Juan Domingo Perón, de permitir de a poco el reingreso del peronismo en la escena política, no es tolerada por los militares,
quien participar al peronismo en las elecciones a gobernador del año 1961, con el tema de que ganó justamente en la provincia de Buenos Aires un partido que era pseudo peronista. Entonces las Fuerzas Armadas no toleraron este avance y justamente la caída de Frondizi el 28 de marzo de 1962 se relaciona con ese proceso de apertura que estaba realizando Frondizi. Entonces, cuando en esos días previo a entre que renuncia Frondizi, o sea que cae, ¿no? Frondizi, y es arrestado en la isla Martín García, hasta que cae Silvestre, que era el gobernador de Santa Fe, producto de una intervención en la provincia, es cuando se reúne la Convención Reformadora. En ese clima hostil al peronismo es que se introducen modificaciones importantes. Pero el tema de los fueros, que es el origen de tu pregunta, se va a mantener en función de que esta larga tradición de persecución y de intolerancia hacia la oposición que se vivía en el escenario político. Bien. Lindo recorrido para entender un poco la Constitución, que ahora ha quedado modificada parcialmente. Unos 160 artículos han quedado en total. Por lo que estuviste leyendo, digamos, ¿es una Constitución? ¿Cómo la calificás, Miguel? No, es notoriamente avanzada, y aparte tiene un elemento fundamental que la distingue precisamente de las reformas anteriores, en función de lo que vos me preguntabas. Yo no creo que exista en la historia de la provincia de Santa Fe una constitución que haya tenido tanto consenso en el proceso de la reforma. Vos tenés en cuenta que la del 62, que está actualmente vigente, se hizo en el clima que les comentaba anteriormente, de un país donde la fuerza mayoritaria estaba proscrita, donde había fuertes presiones de los militares. Y la del 1900, que es anterior a la del 62, los que estaban proscritos eran de Unión Cívica Radical, ¿no? Y era perseguida la Unión Cívica Radical, y el régimen conservador no daba mucha margen a la participación de justamente fuerzas populares como la Unión Cívica Radical. Bien. Bueno, con esto nos quedamos, ¿eh? Ha sido un lindo... Característica. Sí. Es la convención reformadora que mayor ha tenido en la historia política de la provincia de Santa Fe. Bien. Te dejamos un abrazo. Ahí teníamos unos temitas técnicos como para seguirte el hilo, pero conceptualmente te podemos escuchar. Así que, bueno, gracias por estos minutos con la radio, Miguel. No, por favor. En el diario La Capital de hoy se ha publicado un artículo donde justamente hablo de este tema y el contexto en el que se produjo la jura de la Constitución en el año 1900. Abrazo, Miguel, gracias por estar. Un saludo. 11:42, dale. Pedimos disculpas a los oyentes, se entrecortó en muchos instantes el diálogo, por lo menos el hilo de la explicación de Miguel, un gran historiador, por cierto, dando de alguna manera la evolución de lo que han sido las constituciones anteriores, ahora reformada entonces. Hoy a las 5 de la tarde la explanada de la legislatura se va a engalanar para proceder al acto de la firma y sobre todo de la consagración, ¿no?, de la nueva Constitución, que como escuchábamos más temprano ya tiene plena vigencia.